Hola amigos, hoy vamos a hablar de la Marcha de las Mujeres y la vamos a comparar en buen plan con otra marcha que se dio también el fin de semana, que fue la de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, para empezar vamos a decir que el movimiento feminista surgió en el siglo XIX, eh, buscando muchas reivindicaciones sociales. El movimiento feminista siempre ha buscado cambiar algunas convenciones que le afectan a la mujer o algunas cuestiones culturales. Incluso a veces ha intentado cambiar también el lenguaje. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, por ejemplo, aquí en México, y voy a decir una peladez porque así es la frase, cuando nos queremos deshacer de alguien, lo mandamos a chingar a su madre. Pero jamás, jamás lo mandamos a chingar a su padre. Entonces, este lenguaje nos está hablando de cómo hay contenidos en el inconsciente que nos hablan de lo femenino y lo masculino. Incluso una vez leí un artículo de un brasileño que, mirándonos desde afuera, porque a veces estas cosas solo se miran desde afuera, decía: es chistoso que en México la palabra padre va asociada a contenidos positivos, incluso cuando queremos decir que algo está lindo, pues que está padre o está padrísimo. Y decía el brasileño, y la palabra madre, pues no, está asociada a muchos contenidos negativos. Así que este tipo de cosas que vivimos en México se viven también en otros países con otras palabras, con otros hábitos del lenguaje. Y el movimiento feminista siempre ha sido a veces demasiado, entre comillas, radical para muchos, porque está buscando transformar incluso cosas del lenguaje, cosas culturales del lenguaje, y el lenguaje está sostenido por las formas de pensar. Si nosotros estamos mandando a chingar a su madre a alguien, es porque en el contenido, en las formas del contenido del pensamiento, hay esas discriminaciones. Y bueno, una de las grandes luchas que ha dado el feminismo es a principios del siglo XX por los derechos al voto. En, toda, en todas las sociedades del mundo la mujer no tenía derecho a votar. Y ha sido gracias a luchas a veces incluso radicales que se consiguió el derecho al voto. Aquí en México se reconoció el derecho al voto en los años 50, en los 1950 y tantos. Así que, pues a veces sí nos estremecen las formas de lucha de las feministas, porque pues son a veces tan desoídas, tan ignoradas, que se ha tenido que llegar a algunos extremos. Sin embargo, yo quería comentarles que esta marcha de las mujeres fue una marcha joven, fue una marcha en donde había algunas mujeres grandes, incluso ancianas, pero la mayoría, el promedio, estaba entre los 18 y los 30 años, lo mucho los 35. Esta marcha joven, pues, es un movimiento reciente. Los movimientos feministas del pasado, estoy hablando de antes del 2000, del siglo XX, fueron distintos, fueron, sobre todo en los últimos 50 años del siglo XX, fueron más mesurados, más tranquilos. De hecho, no hubo casi marchas feministas en estos últimos 50 años del siglo XX, pero sí hubo mucha pluma, o sea, hubo muchas escritoras que hablaron de los derechos de las mujeres, en fin. Y en este sentido, las representantes del movimiento feminista en la última mitad del siglo XX fueron intelectuales, fueron mujeres de la clase media acomodada que pudieron asistir a las universidades, hacer sus licenciaturas, incluso hacer sus maestrías y doctorados, y ellas fueron las plumas que hablaron de las mujeres en la última mitad del siglo XX. Y en este siglo XXI ha surgido un movimiento femenino muy beligerante, muy juvenil, porque les digo que la marcha del viernes, la mayoría estaba entre estas edades,
Y no es lo mismo las mujeres de la clase media que tuvieron acceso a la universidad que las mujeres proletarias, que las mujeres que han sido marginadas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en el siglo XXI, ¿no? Muchas mujeres que asistieron a la marcha, algunas sí eran universitarias, pero la mayoría no. Son mujeres marginadas de la universidad, con empleos precarios, con situaciones que ya nos hablan de una marginación del neoliberalismo a la mujer. Son mujeres más enojadas, no son mujeres de la clase media, son mujeres de las clases populares, más radicales. Por eso cuando la gobernadora Claudia Sheinbaum, la gobernadora de la Ciudad de México, trata de responderles a las jóvenes que están en la movilización y llama con todo respeto a las feministas del siglo XIX, perdón, del siglo XX, casi del XIX, del siglo XX, que incluso se han vuelto conservadoras frente al movimiento feminista. Las chicas que están movilizando se irritan porque prácticamente llama a momias a dialogar, y no por la edad, estamos hablando por las ideas. Son gente como Marta Lamas, que allá se volvió muy conservadora frente a lo que está viviendo la mujer contemporánea en su marginación. Y esto pues ha tratado de irlo rectificando a la gobernadora y empieza ya a dialogar con muchos más grupos, porque el movimiento feminista hoy es más bravo, más proletario, más marginal, y muchas de ellas no tuvieron acceso a los estudios. Entonces estamos viendo a una mujer más enojada, que está viviendo más violencia, que está viendo los asesinatos y las agresiones sexuales incluso desde casa. Entonces, esto es un poco el resultado de la gran descomposición familiar y escolar que se ha vivido con el neoliberalismo, porque lo cierto es que en épocas pasadas era más difícil ver que un maestro quisiera abusar o acosar a un estudiante, y esto sí se está dando en el siglo XXI. Entonces el enojo está hasta arriba. Y bueno, lo que yo quería decir de esta marcha no es precisamente el justificar la violencia. Estamos tratando de comprender, no estamos tratando de condenar. No somos el padrecito de la iglesia que está tratando de condenar. Estamos tratando de hacer un ejercicio de comprensión. Y lo que sucede en esta marcha es que asisten alrededor de 2.000 jóvenes, de 2.000 mujeres jóvenes, muy jóvenes. Y van marchando, gritando sus consignas, enojadas, pero la mayoría va marchando. Cuando se introduce en el contingente de las 2.000 que van en paz, que van sí enojadas, pero van en paz, sin estar maltratando nada a nada, ni monumentos ni a personas, se introduce un contingente de unas 30 o 40 jóvenes muy particular, porque muchas de ellas van vestidas de negro, van tapadas de las caras y se ponen al frente de la marcha, y en vez de llevar a la marcha hacia la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la llevan a dar de vueltas a la glorieta en Insurgentes, y allí entran a destruir el Metrobús. ¿Qué significa esto? No es lo que fueron infiltradas, fue una marcha infiltrada por mujeres vándalas o porros, como les decíamos en la universidad. ¿Por qué no? ¿Por qué llegan como un contingente en grupo? ¿Por qué no llegan a la marcha? Porque llegan con todo el ánimo y la energía de agresión. Y si hubieran llegado una por una a la marcha, no es el mismo efecto que llegue un grupo de mujeres con toda esta actitud violenta a desprestigiar
a la marcha, porque finalmente eso hicieron. ¿A qué le dieron foco los medios? Las televisoras, y a las agresiones. No, hubo muy pocas tomas de la marcha de las mujeres cuando iban en paz, tranquilas, y que además después de los destrozos que este contingente de 30, 40 hacen en el Metrobús y hacen en algunas zonas, ellas siguieron su marcha. Bueno, sí dieron vueltas también, pero no agredieron, no se pusieron a golpear a periodistas ni nada. ¿Por qué fueron infiltradas? Porque es un movimiento que está resurgiendo y es un movimiento nuevo y joven con nuevas características, y ellas no tuvieron la experiencia de identificarlas y decir fuera. Incluso es un movimiento que hasta cierto punto es muy amoroso porque ellas consideran que estas chicas infiltradas, ellas todavía no las ven como infiltradas, las miran como hermanas. Pero todo movimiento feminista tiene muchos matices, como todo movimiento social. Pero estas chicas fueron infiltradas para desprestigiar y para que toda la prensa morbosa se fuera solo a enfocar que había habido agresiones, pero no enfocaron que había habido una marcha por el otro lado en paz. Así que podríamos decir que fueron dos marchas, la marcha con sus demandas auténticas que marchó en paz y la de las mujeres que le infiltraron. De momento todo esto causó mucha confusión, pero cuando yo leo todo este relato en el periódico La Jornada de cómo va la marcha en paz y cómo entran estas otras, me recordó muy claramente a los anarquistas, entre comillas, que se movilizaban en los tiempos de Mancera. Cualquier manifestación que se hacía, llegaban los anarquistas, igual, vestidos de negro, igual, con sus capuchas en la cara, y aventaban bombas molotov y golpeaban y hacían sus desórdenes. Y entonces me quedé pensando, ¿no los habrán mandado grupos como encabezados por Mancera? Finalmente Mancera está muy dolido por haber perdido la ciudad. Y por otro lado están los grandes grupos de poder del pulpo inmobiliario que Claudia Sheinbaum los ha estado marginando para que ya no estén aborazándose sobre los terrenos y queriendo construir vivienda corriente pero cara. Y a mí se me ocurre que estos grupos infiltrados sí tienen que ver con Mancera porque Mancera operó estos grupos pero de muchachos en el sexenio que gobernó. Esta vez fueron muchachas. Pero bueno, yo creo que es importante comprender en este momento que las jóvenes no tuvieron la suspicacia de identificarlas y no seguirlas. Porque les digo que hubo un momento en que en vez de llegar a la Procuraduría dieron vueltas en una glorieta de Reforma. Dieron varias vueltas. Y esto pues a veces no se puede lograr a la primera. El movimiento es joven y es de nuevas características. Yo sí creo que debemos tratar de diferenciar lo que fue la marcha con demandas auténticas de lo que fueron las infiltradas. Y esto lo comparo un poco con la marcha que se da el domingo eh, contra los jueces corruptos. A esta marcha segunda yo asistí, y en esta marcha el promedio, había también de todas las edades, pero el promedio era de 40 años para arriba. Estamos hablando que es gente que ha marchado ya mucho, que sabe identificar a los provocadores, que sí hubo intentos de provocación, pero no se les permitió, no se les hizo caso, y entonces no prosperó la violencia. Entonces estamos hablando de dos marchas en donde el promedio de edad es distinta, en donde la experiencia de la segunda marcha es de gente de mayor experiencia en marchas, en movimientos de izquierda, en movimientos sociales, y que por eso tiene el comportamiento es distinto y la violencia no prosperó en la segunda. Yo creo que esto es importante.
Este canal que estoy impulsando está intentando que todos reflexionemos, que no nos vayamos con las noticias escándalo, porque eso es lo que reina en las televisoras, eso es lo que reina en muchos medios tradicionales e incluso en algunos canales de YouTube, reina el escándalo, pero no la reflexión. Es importante que comprendamos, que no juzguemos, que no condenemos, que comprendamos y juntos en la comprensión crezcamos. Gracias por escucharme, les invito a compartir este video, suscríbanse y se despide de ustedes Mónica Pérez.